¿Qué pasa? Que en aquella época los radares no eran ahora tan sofisticados, no eran antes tan sofisticados como ahora. Y antes pues eran ecos primarios, que llamamos, que pues el radar detecta una cosa volando, pero todavía pues aquello no respondía con su código de vuelo, con su velocidad. Sí, exacto, no estaba el radar secundario, ¿no? Exactamente, y no era tan sofisticado, entonces era más difícil no de detectar, sino de definir si era un avión. Si era el Comet, si no lo era, sí, exactamente, sí. Exactamente. Se sabe que sobre Sabadell había un punto con un rumbo y una velocidad que coincidían con el avión cuando él reportó que estaba encima de Sabadell. Ajá. Hay que recalcar que, bueno, ni el control de Sabadell ni el de Barcelona nunca se pudo aclarar a quién pertenecía el eco. Ese eco. Que estaba en la vertical de Sabadell cuando el Comet anunció que estaba allí, que no era el avión el que estaba allí. Qué curioso. Pero además, perdona Iván, porque es muy curioso que control y piloto estén convencidos de lo mismo. Se ponen de acuerdo. Y que encima el eco que aparece en radar parece ser que es del avión. Exactamente, todo coincide. Vale. Los servicios de rescate, aparece allí la Guardia Civil, la Cruz Roja. Ya empiezan a aparecer pues personalidades, ¿no? Del mundo civil, del mundo militar. Sí. Y al final se convierte en un auténtico despliegue militar y político, digamos, ¿no? Despliegue militar y político. Exactamente. Ajá. Aparecen un montón de personas allí. Sí. Aparece casi un regimiento entero de una población cercana del ejército. Sí. Aparecen 110 bomberos de Barcelona. Aparecen 25 voluntarios de la Cruz Roja. Luego empiezan a aparecer militares, el general jefe del sector aéreo de Cataluña, los gobernadores civiles y militares de Gerona, el presidente de la Diputación. Madre mía. Bueno, también es verdad que era un accidente importante. En parte había una lógica de que aparecieran todas estas personalidades, ¿no? La magnitud, exactamente. Y bueno, al final aparece también pues la gente de la empresa, empiezan a aparecer médicos de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica, expertos del ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Se sabe por la gente que había allí que los militares buscaban algo en concreto. No era solamente que buscaran el avión, sino que buscaban algo concreto. El avión ya lo habían encontrado cuando ya se dio la voz de alarma de estos tres testigos, ¿no? Pero sin embargo ellos se aferraban no solo a rescatar los cuerpos y los restos, sino que la sensación, por un periodista que ahora comentaremos, que se pudo colar en el tumulto, digamos, que se buscaba algún tipo de prueba para ver lo que había pasado, algo no muy normal, ¿no? Ya. Se sabe a ciencia cierta que el impacto contra la montaña sucede a las 6:05 de la tarde. Y sin embargo, uno de los relojes que encuentran en la muñeca de un pasajero marca las 6:40, o sea, 35 minutos después desde la desaparición. Sí. ¿Vale? Y, o sea, perdona, se supone que durante esos 35 minutos estuvo volando el avión. Se supone o suponemos que sí. Me voy a adelantar un poquito a lo más importante del caso y luego voy remarcando un poquito más, pero tanto el piloto como el controlador piensan que están sobre Sabadell, ¿vale? Sí. Es muy difícil que se equivoquen los dos a la vez. Sí. Y de repente el avión pues está a 52 kilómetros de una posición que no está, ¿no? Sí. Y aquí es cuando se empieza en este caso a hablar de un espacio, de un salto, un espacio temporal. Espacio temporal, efectivamente, sí. Exactamente. Si el avión desaparece a las 6:05 o impacta a las 6:05, sí, y no impacta, desaparece a las 6:05. Desaparece con el control y toda la historia, sí. Exactamente. Y el reloj se supone que se para con el impacto del avión a las 6:40. El avión se supone que está volando 35 minutos sin dar señales de vida, sin que nadie lo detecte, sin una sola comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene mucho sentido. Súper difícil que un avión localizado 35 minutos. En 35 minutos este avión podía recorrer la distancia entre Barcelona y Mallorca. Claro, exactamente. Exacto. Una idea. Vale. El Montseny tiene fama de ser pues un lugar caliente del fenómeno OVNI también, ¿vale? Y los alrededores. Sí. Y, curiosamente aquel año se había dado, bueno, pues un
un caso de unos suicidas en Terrassa. El caso de los suicidas de Terrassa, sí. Que bueno, dejan una carta póstuma diciendo bueno que ellos tenían un contacto directo con ellos, que se suponía que eran ovnis o no sé qué, ¿no? Sí. Y bueno, en lo que es la identificación ya de los cuerpos y todo eso, cuando los militares llegan a la zona, hay allí un corresponsal de La Vanguardia que se llama Enric Casals, que curiosamente va uniformado, digamos, que como los militares, y se cuela entre el cuerpo militar, digamos. Vale. Y gracias a eso tenemos las pruebas, con las fotos, con todos los artículos que podemos encontrar hoy en día, porque lo confunden con un militar y directamente lo dejan pasar. Vale. Es decir, que el tío se buscó la vida para poder meterse ahí. Exactamente. Es uno de los primeros que llega justo a los restos del avión y de las personas. El declino, ¿no? Pues que los metían en bolsas, los contabilizaban. En un momento dado empezaron a contabilizar para saber, aunque suene un poco tétrico, ¿no? Para saber los cuerpos, para ir contabilizando tal. Los forenses estaban allí dispuestos con sus mesas, etcétera, etcétera, y de repente se empiezan a abrir las bolsas para meter los cuerpos y se empieza a contabilizar y aparecen la lista de los pasajeros, 112 nombres y aparecen 113 cabezas. 113 cabezas. 112 nombres, 113 cabezas. 112 nombres, 113 cabezas. Tengo que intuir que encontraron 112 cuerpos y 113 cabezas. 113 cabezas. Bueno, cabe la posibilidad desde un polizón a un niño se cercioró en aquel momento de las posibilidades que había de que hubiera alguien de más en el avión, ¿vale? Por el tamaño de las cabezas, los niños estaban más o menos, digamos que identificados, los niños que había a bordo, y no faltaba ninguno sin identificar. Era una cabeza de adulto. Se investigó incluso si podía ser de alguien desaparecido de la zona que estuviera en la montaña. Nunca nadie denunció a ningún desaparecido. O sea, nadie reclamó ese otro cuerpo de más, por decirlo de alguna forma. Nunca. Nadie. Este periodista nos dice que, bueno, él veía unas personas con bata blanca allí, que se suponía que eran los patólogos de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica, los ayudantes de ellos, ¿no? Y él constata que tenía mucha prisa por enterrar los cuerpos, muchísima prisa. En un primer momento incluso se piden cajas de zinc, no hay para todo el mundo, y al final se decide hacer una fosa común en este término municipal y siempre pues a intentar enterrar cuanto antes, ¿no? O sea, ¿no fueron repatriados? No, nunca llegaron a ser repatriados porque no había cajas de zinc como mandaba la normativa por aquel entonces. Y se decide, bueno, incluso hay una pelea entre los dos municipios colindantes, si los tienen que enterrar en un sitio, en otro, a quién pertenece aquello. Y nada, al final se decide hacer una fosa común en Argúcies y allí son enterrados, ¿vale? Mucha prisa. Otro error que encontramos que parece también bastante intencionado es que, bueno, durante 40 años la prensa publica constantemente las coordenadas del sitio del impacto erróneas. Exactamente. Porque no lo sabían. Porque no lo sabían o porque se dieron falsas por parte del ejército. Efectivamente, por eso te lo estaba comentando de esa manera. Yo me imagino que el ejército dio unas coordenadas falsas. Sí. Y durante 40 años tuvieron publicadas unas coordenadas. Nunca casi nadie llegaba al lugar exactamente del suceso, porque hoy en día la gente que ya sabe el lugar concreto va allí, todavía hay restos del avión, todavía hay restos personales de los pasajeros, objetos, no se limpió el monte, no se recogió todo y todavía quedan un montón de escombros, digamos, ¿no? Por allí. Y nada, la hipótesis en aquellos días del tema de las cabezas, pues que pudiera ser un tripulante extra. También. Un niño, como hemos hablado, no contabilizado, que se descarta por el tamaño de la cabeza, o un polizón a bordo, un pasajero que se cuela, pero nadie nunca reclamó ningún desaparecido. Se incidió mucho en aquellos días, pero no se llegó a exactamente el misterio de, digamos, de
de esa diferencia. Sí, esa diferencia a la hora de contabilizar, está claro. Está claro. Vamos a ver, porque yo es que hay cosas que que me llaman la atención. Por ejemplo, la prisa por enterrarlos o la prisa por meterlos en esa fosa común rápidamente. Y se me ocurre otra pregunta. Sí. Contabilizan 112 cadáveres, 113 cabezas, vale. No vuelven a contabilizarlo porque puede ser un error.